Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a seguir con el libro Mesilat Yesharim, La senda de los justos, libro que escribió Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Él vivió del año 1707 a 1747, tuvo una corta vida, pero dejó muchos libros muy importantes de Kabbalah escritos. Él nació en Padua, Italia, luego viajó a Sefat, a la escuela de Safed, a la escuela cabalística de Safed, pero al poco tiempo llegar a Israel murió y fue enterrado en Tiberia al lado de la tumba de Rabbi Akiva. Nosotros dijimos hace dos vídeos, cuando hablábamos de este libro, que él basó la senda de lo justo en un fragmento que aparece en el tratado de Avodah Zará, en el Talmud, página 20, donde dice Rabbi Pinchas ben Yair que la prudencia trae a la rapidez actuar rápidamente, la rapidez trae a la limpieza de los sentimientos negativos, la limpieza de los sentimientos negativos nos lleva a una cuarta etapa, separarnos de la negatividad, esto trae a la pureza, la sexta etapa es ser piadoso, la séptima etapa es la humildad, la octava etapa es el temor a transgredir y la novena etapa es la santidad, y esto ya nos lleva a la iluminación divina, y esa iluminación divina ya es esto de plenitud, nos lleva a la resurrección de los muertos. Basado en este camino espiritual que Rabbi Pinchas ben Yair nos propone, pues Rabbi Moshe Chaim Luzzatto escribió su libro. Nosotros vamos a ampliar sobre lo que dijimos el último día, y la primera etapa, vamos a entrar en la primera etapa, analizarla. Él dice, la primera etapa es ser prudente. Quiere decir que el crecimiento espiritual comienza con la zehirut, ser prudente. Dice, ¿qué quiere decir? Que la persona se tiene que habituar a analizar, reflexionar antes de actuar. Quiere decir que una persona tiene que ser reflexivo, una persona tiene que ser analítico, y dice, no asemejarse a esa persona ciega que va al borde de una acera y que en cualquier momento puede entrar en la carretera y poner en peligro su vida. Dice, esto fue lo que hizo el faraón, tal como la Torá lo describe en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 5, versículo 9. Dice que cuando Moshe Rabbeinu vino para liberar al pueblo de Israel, ¿qué hizo el faraón? La primera medida dijo, a partir de ahora ya no le vamos a dar tampoco materiales de construcción, ellos mismos van a tener que hacer los ladrillos. Dice, ¿para qué? Para aumentar el trabajo y que no tuvieran tiempo de pensar en la libertad, estuvieran tan enajenados en el trabajo que no tuvieran ningún pensamiento de liberación. Y por tanto, dice, cuando una persona es analítica, es reflexiva, dice, tiene que pedir el auxilio divino para que Dios le ponga los pensamientos correctos en su mente. Por tanto, dice el Pirkei Avot, en el capítulo 1, la Mishnah número 14, Ineni li mili, en nombre de Dios, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Quiere decir, si yo no soy capaz de contrapesar, de analizar, dice, ¿cómo? Dice, ¿a qué se asemeja? Explica Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dice, a los comerciantes. Dice, un comerciante que va a comprar mucha mercancía, va a hacer una gran inversión, antes de hacer toda esa inversión, ¿qué hace? Analiza y contrapesa para ver si es conveniente o no es conveniente para él. Y por tanto, dice, la persona siempre tiene que tener en cuenta la pérdida de realizar una buena acción contra la recompensa negativa que te va a venir. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser contables en todo momento y hacer esa contabilidad espiritual. Es decir, si yo hago una mala acción, pensar la pérdida espiritual que esa mala acción me genera. Dice, ¿por qué? Dice, porque el instinto del mal, dice, nos ciega y nos hace ver el mal como que es bueno.
Dice, y por eso es muy importante que la persona sea analítica, pero también ese análisis hacerlo bajo un parámetro, hacerlo bajo un mapa. Dice, ese mapa, ese punto de referencia tiene que ser la Torah, que son los valores absolutos que el Creador nos dio. Y dice, en todo momento contrapesar si lo que voy a hacer me acerca a Dios o me aleja de Dios. Si lo que voy a hacer me acerca al buen camino o me aleja del buen camino. Y dice, de ahí la importancia, dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, del estudio de la Torah. Porque el estudio de la Torah me da los valores correctos y eso me ayuda que cuando tengo que hacer esa reflexión tenga los parámetros para poder tomar las determinaciones correctas. ¿Qué pasa? Que dice el libro de Eclesiastés, Coelet, capítulo 12, versículo 14, dice, Kiet kol maaseh a Elohim yabim mishpat. Dice, ¿por qué? Dice, porque toda acción Dios la va a traer a juicio. Dice, ¿qué quiere decir? Dice, ¿por qué es importante analizar y reflexionar? Dice, porque tendremos que rendir cuentas de todo lo que hacemos y de ahí que es importante que tomemos las decisiones correctas. Dice, una vez que ya la persona trabajó la zehirut, el análisis y la reflexión, dice, la segunda etapa es la zerizut, es la rapidez. Dice, una vez que ya tienes la verdad clara y ya analizaste y sabes cuál es la acción correcta, dice, tienes que ser rápido en hacerlo. Dice, tal como dice el Talmud en el Tratado de Pesajim, capítulo, página 4, zerizim makdimim la mitzvot. Dice, los que son rápidos hacen las obras de bien. ¿Qué quiere decir? Que no dejarte llevar por la comodidad y por la pereza cuando viene una buena acción a tu mano. Dice, eso es lo que dice el Pirkei Avot, el libro de ética judía, capítulo 5, la Mishnah número 20. Dice, tienes que ser fuerte como el tigre, rápido como el águila, rápido como la gacela y fuerte como un león para cumplir la voluntad del Creador. Dice, ¿qué quiere decir? Dice que un precepto, una buena acción que viene a tu mano, dice, no la dejes ir. Lo contrario de la rapidez en la actuación, cuando ya sabemos cuál es el camino correcto, es la pereza. Y tenemos que saber que el ser humano no ha venido a este mundo para el descanso, ha venido para la actuación. Por eso en la Kabbalah este mundo se llama Olam Asiyah, el mundo de la acción, el mundo que está en movimiento todo el tiempo, porque todo el tiempo tenemos que estar en movimiento para crecer. Dice, eso es lo que dijo el libro de Job. Adán en capítulo 5, versículo 7, Adán le amal yulat. El hombre nació para el esfuerzo para crecer espiritualmente. Dice, una vez que ya tenemos esta segunda etapa ya conseguida, la de la rapidez para hacer las buenas acciones, una vez que ya las analizamos y las reflexionamos, dice, viene la nekiut, viene la limpieza de los sentimientos negativos y de los rasgos negativos que el ser humano tiene. Quiere decir que, dice, esto implica limpiarnos de la negatividad, aprender a controlar la negatividad. Dice, sobre eso el rey David dijo en el Salmo 24, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Dios? Pero ¿quién permanecerá en él? Dice, elevarnos espiritualmente, la persona puede tener momentos de elevación. Dice, lo más difícil es permanecer en ese estado de elevación. Y vemos que hay preceptos que son muy importantes y que nos ayudan a limpiar nuestros sentimientos negativos. Dice, por ejemplo, Onat Devarim. Dice, preceptos que están ligados a la palabra. Onat Devarim quiere decir la aflicción moral, no expresar expresiones ofensivas, dañinas, humillantes. Dice, y para eso es muy importante trabajar lo que es la comunicación afectiva, porque la comunicación afectiva se deriva del valor interno del amor. Dice, albanat panim, el no avergonzar a una persona públicamente. Dice, o no dar un consejo inadecuado a una persona que lo haga caer. Dice, y también el chisme,
El Lashon Hara, la crítica destructiva gratuita, dice, antes de hablar tienes que poner varios filtros. Dice, primero tienes que preguntarte, ¿lo que voy a hablar es verdad o mentira? Si es mentira, ya abandónalo. Lo segundo, ¿lo que voy a hablar beneficia a otra persona o no beneficia a nadie? Si no beneficia a nadie, no lo digas. Y lo tercero, lo que voy a hablar es un acto de bondad o no es un acto de bondad. ¿Es bondadoso y hago bondad con otra persona o lo que hago es maldad y odio? Y por tanto, eso es la crítica destructiva gratuita, que lo importante es mantener la dignidad de la otra persona. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, esa capacidad que el ser humano tiene de enfocarse en lo positivo del otro en lugar de enfocarse en lo negativo del otro. Dice, por eso el Talmud en el Tratado de Sotá dice, hay 4 grupos que se alejan de la presencia divina. Dice, ¿cuáles son? Dice, los primeros son los burlones. Dice, ¿por qué? Porque el burlón banaliza lo sagrado. Y cuando una persona banaliza lo sagrado, pues ya no valora nada. Ya todo pasa a ser motivo de burla y por tanto ya no le da valor a nada. Dice, los segundos son los hipócritas. ¿Por qué? Porque el hipócrita internamente se está dejando llevar por la negatividad. Los terceros son los mentirosos. Dice que es todo lo contrario del sello de Dios en la creación, es emet, es verdad. Y el mentiroso es lo contrario al sello de Dios en la creación, que es verdad. Dice, y cuarto, lo que dijimos anteriormente, son las personas que hacen la crítica destructiva gratuita verdadera, en la Lashon Hara, dice que destruyen la imagen de otra persona gratuitamente. Dice, sobre eso dijo la Torá en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, Midabar Sheker Tilhak. Dice, no de la mentira te alejarás. Dice, no háblate, guárdate de hablar mentira, sino, dice, aléjate de hablar mentira, que quiere decir que la mentira es algo que tienes que estar alejado totalmente de ti, porque como dijimos, siendo que el sello de Dios en la creación, así dice el Talmud de Shabbat, página 55, es la verdad, lo contrario de la verdad es la mentira. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestra página, le invitamos a hacerlo. Y por otra parte, les invitamos también a participar en nuestros talleres y nuestros cursos gratuitos. Les vamos a pasar ahora la dirección de email para que nos envíen sus datos. Muchas gracias.